Podemos tomar asiento. Queridos hermanos obispos, queridos sacerdotes, diáconos, consagrados, consagradas, seminaristas, autoridades civiles que nos acompañan, y a todos ustedes, amados fieles de esta iglesia que peregrina en Tijuana. Hoy, la iglesia se viste de silencio y de esperanza. De silencio ante el misterio de la muerte, de esperanza ante el misterio de la vida eterna. Nos congrega el dolor por la partida de nuestro hermano Monseñor Francisco Moreno Barrón, pastor bueno, padre cercano, discípulo fiel de Cristo, exigente consigo mismo, lo que le daba autoridad para ser exigente con los demás. Ha concluido su peregrinación terrena y ha entrado a la paz del Señor. Nuestra fe nos enseña que en la muerte de un obispo no muere una institución, sino se consuma una entrega. No termina un ministerio, sino se transforma en comunión plena con aquel que lo llamó y que le ha dicho: ven, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Hemos escuchado en el Evangelio apenas proclamado: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Este texto revela la lógica del amor que se entrega, la lógica del pastor que da la vida por su pueblo, del discípulo que glorifica a Dios a través de su ofrenda. A la luz de este Evangelio, la vida y la muerte de Monseñor Francisco se leen como la plenitud de una existencia sembrada en el amor, que ahora florece en la eternidad. Desde sus primeros años de sacerdocio hasta su servicio episcopal, Monseñor Francisco fue, en el sentido más profundo del Evangelio, un pastor según el corazón de Cristo. Vivió un fecundo ministerio, 46 años de sacerdocio, 6 años obispo auxiliar de Morelia, 8 años obispo de Tlaxcala, 10 años arzobispo de Tijuana, 1 año y medio administrador apostólico de Mexicali, entre otros cargos. En todos estos años de entrega y generosidad, no buscó ser servido, sino servir. No vivió para sí, sino para su pueblo. No predicó teorías, sino el evangelio vivido en la carne de su ministerio. El Señor nos enseña que la verdadera fecundidad nace de la entrega. Monseñor Francisco lo entendió profundamente. Su vida sacerdotal y episcopal fue una constante entrega sembrando. Sembró en los corazones, sembró tanto por la unidad de la iglesia, sembró consuelo entre los pobres, sembró esperanza
en los momentos difíciles de nuestra patria y en los momentos difíciles de esta frontera. Como el grano que se deja cubrir por la tierra, Él aceptó las horas oscuras, aceptó las fatigas de su ministerio, aceptó el dolor de su enfermedad, aceptó las incomprensiones que nunca faltan, y lo hizo con una paz que brota solo de la confianza en Cristo. No buscó brillar, sino dar fruto. No buscó ser servido, sino servir. No retuvo nada para sí, porque sabía que quien se guarda termina perdiéndose. Hoy reconocemos que su fecundidad permanece. Permanece en los sacerdotes que formó, los laicos que alentó, las comunidades que fortaleció, las amistades que dejó marcadas por la bondad de Dios. Su vida fue una semilla del reino, sembrada en la tierra de Tijuana, regada con lágrimas, con dolor y oración, y que ahora florece en el cielo. Quienes lo conocimos sabemos que era una persona de trato cercano, de una palabra firme, siempre firme, de una mirada llena de ánimo. Supo acoger con sencillez al sacerdote cansado y visitarlo, al migrante que llegaba buscando dignidad, a la familia herida, al joven inquieto. Como Jesús, el buen pastor conocía a sus ovejas y las ovejas lo conocían a él. En cada parroquia, en cada frontera, en cada gesto de compasión, transparentó algo del rostro de Cristo, con su propia personalidad, con su propio carácter, como cada uno de nosotros. Y en este suelo fronterizo, donde se entrecruzan culturas, lenguas, sufrimiento, su corazón de pastor se hizo puente, se hizo abrazo y se hizo casa. Tijuana fue su cruz y su resurrección. Aquí entregó los últimos años de su vida y aquí dejó su alma. La teología del episcopado nos recuerda que el obispo es, en la iglesia particular, el principio visible y fundamento de unidad. En Monseñor Francisco, esa unidad no fue una idea, sino que luchó por ella y fue una realidad vivida. Trató de unir a su presbiterio, a quien tanto le exigió, pero que amó entrañablemente, y eso me consta. Unidad con los consagrados y con la vida laical, unidad con los pobres, con los migrantes, con los que viven en la pobreza. Sabía que la iglesia no se construye desde el poder, sino desde el servicio, no desde las estrategias, sino desde el amor. Por eso su episcopado fue un caminar juntos, donde nadie quedaba fuera. Hoy su cuerpo descansa entre nosotros, pero su espíritu permanece como semilla de esa unidad. Su ejemplo nos llama a cuidar esa comunión que él cultivó con paciencia evangélica, con cercanía. Bien sabemos que la muerte de un pastor toca el corazón de su pueblo, pero la fe nos recuerda que no lloramos como los que no tienen esperanza. Cristo ha resucitado y con él todo lo que se ha vivido en amor participa ya de vida nueva. Hoy creemos con serena confianza
que Monseñor Francisco contempla el rostro del buen pastor a quien sirvió toda su vida. En él encuentra el descanso que predicó, en él encuentra la paz que buscó, en él encuentra la plenitud de la comunión que trató de sembrar. Por eso, cuando hemos escuchado en el Evangelio que Jesús dice, Padre, glorifica tu nombre, y se escuchó una voz del cielo, ya lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Esa oración, Padre, glorifica tu nombre, fue también un hilo invisible que sostuvo toda la vida y el ministerio de Monseñor Francisco. Desde su juventud sacerdotal hasta su servicio como arzobispo, todo lo hizo buscando la gloria de Dios, no la suya. En las alegrías y en las cruces, en el cansancio y en la esperanza, en los años fecundos de ministerio y en los silencios de su enfermedad, su corazón seguramente repetía esa súplica, Padre, glorificado sea tu nombre. Y hoy Dios ha respondido, lo ha glorificado, porque quien se entrega por amor nunca muere, sino que entra en la gloria del resucitado. Monseñor Francisco fue el enfermo que nunca dejó de ser pastor. Hasta los últimos días de su larga y dolorosa travesía, nunca dejó descuidada su grey. Dio hasta su último aliento a favor de su pueblo. Aunque con una voz quebrantada y casi apagada, no dejaba de tener comunicación con su pueblo y con su presbiterio. Efectivamente, en los últimos meses, ya convaleciente, continuó enviando mensajes de aliento a sacerdotes, familias, jóvenes, a pesar de su situación grave de enfermedad. En entrevistas y en mensajes públicos, confesó asumir su enfermedad y lo dijo muchas veces, incluso entre nosotros sus hermanos obispos. Asumió su enfermedad como parte del misterio de la cruz. Sabía que era una especie de cirineo que ayudaba a Jesús con su cruz. Y su voz fue una constante invitación a mantener siempre la esperanza. Por todo ello, más que un adiós, esta Eucaristía es un gracias. Le damos gracias a Dios por la vida que le dio, por el ministerio que le otorgó. Gracias por haber tenido entre nosotros un pastor con olor a oveja, un obispo que caminaba con su pueblo, un hombre de oración y de fe profunda. La partida de Monseñor Francisco no nos deja huérfanos. Su testimonio sigue iluminando el camino de esta iglesia de Tijuana. Cada sacerdote que él alentó, cada vocación que acompañó, cada palabra que pronunció con amor pastoral, permanece viva en la historia de esta diócesis. La muerte no interrumpe la comunión, la transforma. En la Eucaristía, Él está unido a nosotros, porque la iglesia del cielo y la iglesia de la tierra se abrazan en Cristo. El Señor sigue siendo nuestro pastor. Él es el único pastor. Él nos guía, nos sostiene y nos invita a continuar la obra del reino.
y el reino en Tijuana debe seguir consolidándose. Y la providencia habrá de enviarles otro guía para seguir fortaleciendo este reino. Queridos sacerdotes, sigan siendo pastores sencillos, cercanos, fieles a su ministerio. Querido pueblo de Dios, sigan amando a sus pastores, orando por ellos, sosteniéndolos en su fragilidad humana. Y a nosotros, obispos y hermanos suyos, que compartimos con él el ministerio episcopal, que su ejemplo nos impulse a vivir con mayor entrega, con mayor humildad, con más amor por la iglesia que servimos. Monseñor Francisco fue siempre un hijo profundamente mariano. Amó a la Virgen con ternura filial. En sus manos ponía su ministerio, su vida, su pueblo, y hoy le pedimos a María que interceda por él, que lo reciba como solo una madre puede hacerlo, que lo cubra con su manto y lo presente a su hijo con la sencillez del que ha amado mucho. Bajo el manto de María, su vida comenzó, creció y ahora se ha consumido. Y bajo ese mismo manto ponemos hoy nuestra tristeza y nuestra esperanza. Podemos decir, descansa en paz, Monseñor Francisco. Tu voz seguirá resonando en nuestras comunidades. Tu servicio seguirá alentando a los que sufren. Y tu espíritu seguirá inspirando a esta iglesia que tanto amaste. Hasta el día en que junto a ti contemplemos el rostro glorioso del buen pastor y en él alabemos eternamente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.